El vacío tras la caída de Escobar. Cuando Pablo Escobar muere a mediados de diciembre de 1993, en un tejado en Medellín, parece que con él moría una era entera del narcotráfico colombiano. Sin embargo, el vacío de poder fue gigantesco. Escobar había construido un imperio tan personal que no dejó sucesores claros. No había una organización estructurada para mantener la hegemonía. En ese caos, muchos hombres con ambición empezaron a moverse como piezas de ajedrez. Entre ellos, nacieron alianzas efímeras y enemistades mortales. Algunos antiguos lugartenientes se dispersaron. Otros vieron la oportunidad de consolidarse en nuevas rutas. Aparecieron cárteles en regiones como Cali, norte del Valle, el Magdalena Medio. Pero ninguno logró la contundencia de aquel que, con tácticas distintas, se alineó detrás del sol del nuevo rey. Ese cartel emergente, que en este relato llamaremos el Cartel del Fin, tenía un modus operandi híbrido. Combinaba violencia despiadada con alianzas políticas, sobornos internacionales y espionaje. No iban solo por la producción ni la exportación. Querían controlar territorios, rutas, instituciones estatales. Su objetivo era no solo sustituir a Escobar, sino superarlo en alcance y mordida. Los hombres detrás del telón, larvas del poder, fantasmas del narcotráfico. Ese cartel estaba compuesto por ex-socios del Cártel de Medellín, oficiales corruptos, mercenarios extranjeros y empresarios fachada. Hombres que sabían manejar el miedo y el encanto, la lealtad y la traición. Entre ellos surgió una figura clave. Alguien con habilidades para tejer redes internacionales, pero también capaz de ordenar asesinatos selectos. Una especie de cerebro oscuro que manejaba destinos. A su lado, capitanes de guerra que conocían cada carretera clandestina, cada puerto oculto, cada frontera vulnerable. No todos confiaban entre sí. Muchos vivían con paranoia perpetua. Y es ese factor el que empieza a generar fisuras, pruebas de confianza rotas y pactos que se rompen en silencio, en reuniones privadas, lejos de cámaras y micrófonos. Entonces, ¿cómo comienzan las grietas? Por un lado, cuando alguien se entera de que uno de los jefes guarda una prueba comprometedora. Por otro, cuando un socio político no cumple su parte del trato o empieza a mostrarse más ambicioso que el jefe. Primeras traiciones. En el corazón de este surgimiento, la traición juega un papel central. Un oficial militar clave, que hasta entonces protegía ciertas operaciones clandestinas del cartel, empieza a recibir promesas más jugosas de agencias extranjeras. Las rutas marítimas que antes estaban blindadas se vuelven vulnerables. En varios casos, barcos cargados con toneladas de cocaína son interceptados, hundidos o requisados con operaciones elegantes. No es coincidencia. Alguien dentro del cartel está filtrando información, y esa fisura inicial es la fisura que se convierte en grieta. Porque cuando empiezas a dudar de tus compañeros, cada paso se vuelve sospechoso. En una de las escenas más escalofriantes, uno de los capitanes de confianza se entera de que su ala fue infiltrada. Decide ejecutar a su propio lugarteniente para demostrar lealtad. Pero ese lugarteniente ya estaba siendo protegido por otro ala del cartel. Esa muerte, lejos de sellar una lealtad, desencadena una guerra interna. Aquí te va una pregunta. ¿Crees que dentro de esa estructura alguien estaba conspirando desde el principio para tomar el trono? ¿O esas traiciones fueron emergentes, reacciones al caos del vacío de poder? Piénsalo, porque en las próximas partes vamos a desmenuzar quién movía las piezas en las sombras. Desde aquel momento en que el vacío de poder comenzó a expandirse, los capos emergentes sabían que debían moverse rápido. No podían esperar mucho. Otros grupos, redes internacionales y agencias antinarcóticos ya los estaban observando. La competencia era despiadada, y la delgada línea entre compañero y enemigo se volvía más delgada cada día. Consolidación territorial y alianzas tácticas. Mientras algunos bandos armados peleaban por zonas urbanas, este nuevo cartel, el Cartel del Fin, adoptó una estrategia híbrida: usar la violencia brutal solo donde fuera necesario y la diplomacia corrupta en el resto. Entraron en pactos con alcaldes, gobernadores, militares corruptos y jefes policiales de estados clave en Colombia y en países estratégicos como Panamá, Costa Rica
territorio mexicano, incluso zonas fronterizas en Venezuela. Sus objetivos eran claros: controlar puertos, aeropuertos clandestinos, rutas marítimas intermedias, pistas de aterrizaje remotas y rutas terrestres que cruzaran Centroamérica. Con esa logística, podían evitar los puntos de control más vigilados y mover cargas de cocaína en grandes cantidades. Muchos cargamentos salían desde Paraná en Brasil, atravesaban Bolivia y Perú, llegaban a la costa pacífica colombiana y de ahí salían vía marítima hacia Centroamérica o Estados Unidos. Las alianzas tácticas fueron fundamentales. Un gobernador clave en la costa pacífica permitía usar terrenos estatales como almacenes clandestinos. Un general corrupto ofrecía información sobre patrullas militares. Un empresario en Centroamérica abría vías legales de importación para encubrir toneladas de droga. Así, el cartel podía moverse en la frontera legal e ilegalmente al mismo tiempo. Pero estas alianzas tenían un costo: lealtades inclinadas por dólares. Cada miembro del poder que colaboraba exigía una tajada, y si no la recibía, comenzaba el chantaje. De allí nacían registros secretos, amenazas veladas y la práctica de pagar o morir. El control se sostenía porque todos compartían miedo. Los poderosos estatales temían que el cartel usara su red para exponerlos, y los capos sabían que un solo conflicto público podía destruir todo su esquema. Los golpes que iniciaron la caída interna. Con el tiempo, empezaron a cometer errores estratégicos: tragarse más territorio del que podían controlar, subestimar la capacidad de inteligencia extranjera, fiarse de socios no tan leales. En un puerto clave del Caribe colombiano, una operación para exportar decenas de toneladas fue interceptada por una agencia antidrogas con apoyo internacional. Cargamentos que parecían blindados resultaron ser vulnerables. Alguien dentro los había filtrado. Esa operación fallida fue un golpe duro, tanto en pérdidas como en credibilidad. Otra debilidad: el exceso de confianza. En México, un contacto de alto nivel dentro de la política ofreció protección a cambio de participación económica. Pero ese contacto, presionado por agencias estadounidenses, empezó a colaborar como informante. Eso dejó puertas abiertas. En una ciudad fronteriza entre Colombia y Panamá, un almacén fue abatido en un operativo cuya información no pudo haber sido obtenida solo por inteligencia local. Alguien del cartel fue la fuente. Fue en ese momento cuando las dudas internas se volvieron veneno. Capitanes con rutas regionales comenzaron a cuestionar al jefe supremo. ¿Cómo es posible que perdamos estos cargamentos? ¿Quién filtra los movimientos? En reuniones privadas, algunos exigían purgas internas, otros buscaban alianzas externas para protegerse. La paranoia creció como cáncer. Fue entonces cuando ocurre la primera gran purga. Varios capitanes regionales, que podrían rivalizar con la figura central, fueron asesinados uno por uno. En un solo mes cayeron 3 líderes de rutas clave. Algunos murieron en emboscadas, otros en supuestas narcoviolencias, que luego se atribuyeron a bandas rivales, pero todos pertenecían a ese cartel. En las calles no se supo quién los ejecutó, solo que las rutas quedaron vacías, listas para que otros las tomaran. Eso multiplicó el miedo. Si habían caído los capitanes, cualquiera podía ser el siguiente. Muchos de los seguidores comenzaron a desconfiar entre ellos. Comenzaron a guardar registros secretos, memorias cifradas, códigos, contraseñas. La estructura empezó a fragmentarse en células más independientes. Intervención internacional y presión creciente. Mientras las grietas internas crecían, los gobiernos de México y Estados Unidos intensificaron la presión. Bajo el auspicio de operaciones conjuntas, se desplegaron comandos especiales, incursiones encubiertas y espionaje cibernético. Las agencias de inteligencia empezaron a interceptar comunicaciones encriptadas entre los miembros del cartel. No era fácil. Usaban redes oscuras, cifrados complejos, teléfonos satelitales, correos seguros. Pero incluso esos sistemas vulnerables empezaron a ceder. En Miami, agentes encubiertos infiltraron redes de lavado de dinero. Bancos internacionales comenzaron a bloquear transacciones sospechosas. Bienes del cartel en Europa y Asia fueron congelados. El flujo de dinero antes libre comenzó a acorralarse.
Los socios financieros exigían seguridad, y muchos decidieron desvincularse para no arriesgar sus operaciones limpias. El cartel Delfín sintió el ahogo. Con menos liquidez, decidieron aumentar los riesgos operativos. Envíos más grandes, rutas menos seguras, improvisaciones logísticas que no solían hacer. Esa urgencia generó más errores, y cada error se convertía en un eslabón más en la cadena de caída. A la par, las fuerzas militares colombianas, asesoradas por EU, comenzaron operativos coordinados en los territorios controlados por ese cartel. Hacían barridos, interceptaciones, detenciones selectivas. Muchas de esas operaciones tenían información interna filtrada. Alguien dentro del cartel colaboraba con la inteligencia internacional. Y eso fue un golpe mortal para la cohesión del grupo. El enfrentamiento decisivo en territorio clave. Uno de los últimos movimientos del cartel Delfín fue apoderarse de una región estratégica en la selva entre Colombia y Panamá. Un corredor de paso casi impenetrable, con ríos, montañas y senderos ocultos. Allí establecieron bases, almacenes, pistas de aterrizaje camufladas y plantas de procesado de cocaína. Creían que ese era su bastión inviolable. Pero las agencias antinarcóticos lo sabían. Desplegaron inteligencia de satélite, operadores encubiertos, drones, y lo más importante, lograron infiltrar agentes locales que pasaban información desde dentro. En una operación conjunta, se rodeó la zona. Hubo enfrentamientos armados, el uso de helicópteros, bloqueos de rutas de escape. La presión fue brutal. Muchos miembros del cartel murieron en combate. Otros intentaron huir por rutas selváticas, pero no todos huyeron. Algunos permanecieron atrapados y fueron capturados. Entre ellos exportadores, pilotos, coordinadores financieros. Los interrogatorios comenzaron a revelar nombres, rutas, identidades de socios políticos. Las piezas comenzaron a caer. Las cúpulas del cartel estaban en crisis. En medio de ese caos, surgió una jugada maestra del núcleo del cartel. Un fugitivo de alto rango llegó con pruebas documentales contra uno de sus propios aliados. Esa revelación sacudió los cimientos. Puso en evidencia que ese aliado había estado colaborando con fuerzas externas por años. Para mantener su posición, el fugitivo amenazó con exponerlo públicamente si no era protegido. La tensión escaló a niveles insostenibles. Se producían asesinatos clandestinos, atentados selectivos, intimidaciones directas contra familiares, coerción financiera. La traición final. Entonces llegó la traición decisiva. Uno de los capitanes de mayor confianza del jefe supremo fue convencido o sobornado para cambiar de bando. Se le prometió inmunidad o protección si entregaba las claves de comunicaciones, localización de bases, movimientos de dinero, y lo hizo. En una madrugada, agentes irrumpieron en uno de los almacenes más protegidos. Ese almacén era el corazón logístico del cartel en Colombia. La operación fue rápida, coordinada, precisa, mortal. Los agentes abatieron guardias, tomaron servidores, documentos, discos duros. Un contingente especial se apoderó de pistas de aterrizaje clandestinas y detuvieron a varios miembros estratégicos. En cuestión de horas, el cartel perdió su base más crítica. La caída fue inevitable. El traidor se convirtió en testigo protegido. Bajo su colaboración, las autoridades rastrearon otras sedes. Se capturaron lavadores de dinero, se congelaron cuentas bancarias, se quemaron redes financieras internacionales. El cartel Delfín, que creyó que podía construir un imperio sólido tras la caída de Escobar, colapsó más rápido de lo que jamás imaginaron. Ese instante marcó el principio del fin. La batería de golpes estructurales, internos y externos, se volvió arrolladora. Las rutas se fragmentaron. Los capitanes sobrevivientes comenzaron a negociar su rendición. Los aliados estatales que alguna vez protegieron al cartel se retractaron para salvar sus propios puestos. No quedaba sitio para más sombras. La cacofonía del poder se volvió funeral. ¿Te impresiona cómo un imperio tan poderoso puede desmoronarse desde adentro? ¿Piensas que alguien lo planeó con meticulosidad o todo fue fruto del caos y la presión externa? Esas respuestas las abordaremos en la parte 3, donde exploraremos los días finales del cartel, los juicios, las venganzas y qué quedó detrás de ese colapso.
Pero antes de continuar, quiero saber, en tu opinión, ¿quién fue el verdadero cerebro del fin del cartel? Escribe tu hipótesis en los comentarios. Y si hasta aquí este relato te tiene intrigado, deja un like y comparte este video con alguien que también se fascine con las historias del narco y el poder oculto. Cuando creías que el cartel del fin había caído del todo, en realidad solo estaba entrando en su fase más oscura, porque incluso los colapsos más sonoros esconden ecos de resistencia, venganzas y resurrecciones. Esta parte es clave. Revelaremos cómo los remanentes intentaron recomponerse, cómo los juicios y las purgas siguieron incluso tras la caída aparente y qué fuerzas emergieron del abismo. El intento de recomposición. Tras la gran traición que permitió el golpe decisivo, muchos miembros del cartel quedaron heridos, dispersos o encarcelados. Pero no todos se rindieron. Algunos capitanes supervivientes huyeron a zonas remotas, selvas densas, fronteras poco vigiladas, intentaron reagruparse en pequeñas células, reasignar rutas menores, reconstruir puentes con antiguos aliados. Uno de esos sobrevivientes inició una estrategia silenciosa: resucitar rutas secundarias que antes se consideraban marginales. Usaba contactos locales, sobornos bajos, rutas terrestres insospechadas, haciendo el negocio más lento, más fragmentado, menos visible. Esa táctica les permitió volver a movilizar cargas pequeñas, retener parte del flujo de dinero y mantener vivas las redes de comunicación. Pero la recomposición no podía ser como antes. Carecían de la infraestructura logística central, de las alianzas políticas de alto nivel que antes tenían, del músculo militar para imponer control territorial. Era una sombra diminuta de lo que fueron, pero en el mundo del narco, incluso las sombras pueden morder fuerte cuando el peligro acecha. Juicios, confesiones y vendetas. En paralelo, los sistemas judiciales de Colombia, México y EU comenzaron a instrumentar procesos contra los capturados. Algunos enfrentamientos revelaron documentos devastadores: contratos de soborno, nombres de funcionarios públicos, movimientos de dinero a paraísos fiscales. Uno de los elementos más explosivos fue la figura del traidor convertido en testigo protegido. Bajo su testimonio se destaparon audios, mensajes interceptados, rutas, claves bancarias. Cientos de páginas de un manual clandestino del cartel emergieron durante los juicios. Gobiernos latinoamericanos usaron esas pruebas para capturar no solo narcos menores, sino exfuncionarios corruptos, policías y políticos que habían colaborado. Pero no todo fue legalidad, también hubo venganza. Participantes del cartel que escaparon del cautiverio buscaron ajustar cuentas. Algunos ex-socios fueron emboscados, otros murieron en atentados. En ciudades fronterizas, las prisiones llegaron a ser escenarios de ejecuciones dentro de cárceles, como mensajes para quienes colaboraban con la justicia. Un excomandante que había escapado empezó a difundir listas negras. Quienes testificaran o colaboraran serían eliminados o sus familias serían atacadas. Eso generó terror. Muchos detenidos retractaron sus declaraciones, muchos aliados renegaron, muchos investigadores comenzaron a recibir amenazas. El sistema judicial, poderoso pero vulnerable, tuvo que reforzar su protección a jueces, fiscales y testigos. Surgimiento de nuevas facciones. Con el desmoronamiento del cartel, el espacio dejado fue un botín que otros querían reclamar. Nuevas facciones emergieron, algunas derivadas del cartel del fin, otras independientes, aprovechando pequeñas rutas, territorios abandonados, alianzas rotas. En México, grupos locales colaboraron con esos remanentes para el tránsito hacia EU. En Centroamérica, redes clandestinas asumieron el papel de mediadoras de rutas marítimas. En Colombia, bandas criminales llamadas BACRIM, bandas criminales, heredaron territorios y rutas del viejo narco. Estas nuevas facciones operaban con menor escala, más fragmentadas, más adaptables, pero no sin conflictos. Entre ellas se desataron luchas para controlar nodos estratégicos, un puerto abandonado, una pista clandestina, una ruta fluvial casi olvidada. Las pugnas se volvieron mortales. Algunas facciones menores colapsaron rápidamente. Otras inteligentes se aliaron temporalmente con remanentes del antiguo cartel,
pero manteniendo autonomía parcial. Ecos del antiguo poder, influencia política y redes latentes. Aunque el cartel Delfín ya no existía como antes, sus redes latentes siguieron ejerciendo influencia. Algunos antiguos socios políticos y funcionarios, que habían sido sobornados o cooptados, nunca cortaron sus vínculos completamente. Conservaban contactos, protegían intereses, influían en contratos estatales, facilitaban permisos, encubrían rutas menores. En ciertos municipios, gobernadores o alcaldes que una vez colaboraron con el viejo cartel continuaban en el poder. Algunos derivaron fondos corruptos hacia proyectos oficiales legítimos para blanquear su imagen, pero mantenían conexiones subterráneas. Esa continuidad invisible permitió que algunas rutas jamás desaparecieran, solo se volvieran más opacas. También aparecieron empresarios fachada, compañías de logística, import-export que parecían legítimas, pero operaban como centros de lavado de dinero, transporte paralelo, intercambio contable. El aparato financiero fragmentado del viejo cartel comenzó a reciclarse en pequeños flujos, difícilmente rastreables. Así, aunque el cartel como tal se había desplomado, su sombra prolongó su influencia durante años. Y eso es parte del final. No un fin absoluto, sino una transición silenciosa hacia nuevas formas de crimen organizado. El juicio simbólico, el exjefe enfrentado. Uno de los hechos más esperados fue el juicio de aquel antiguo jefe supremo, capturado en condiciones dramáticas. Ante la justicia, reveló fragmentos de su estructura, pero se negó a contar todo. Preservó nombres estratégicos, ocultó pactos clave. Su testimonio fue una mezcla de confesión y omisión calculada. Durante el juicio simbólico, se proyectaron videos, audios, mapas, rutas, fotos satelitales. Se mostraron figuras públicas haciendo pagos sospechosos. Pero el acusado tenía defensores poderosos. Abogados con recursos, influencia mediática, apoyo silencioso. Intentó presentar su caída como una traición de sus antiguos hombres, no como fallo estructural. Ese juicio no solo fue legal, sino simbólico. Un mensaje al crimen organizado de que incluso los reyes pueden ser sometidos. Sin embargo, también se transformó en espectáculo mediático. El acusado lanzó acusaciones contra ex socios que ya habían muerto o estaban presos, señalando nombres que nunca se comprobaron. Generó escándalo, indignación, teorías conspirativas. El público latino, en México, EU, España, Colombia, Argentina, siguió ese juicio con fascinación morbosa. Muchos creyeron que allí se revelaría la verdad final sobre esos años de sangre, pero la verdad completa jamás salió del todo. Muchos documentos permanecen clasificados, muchos nombres siguen en la sombra. Consecuencias sociales y culturales. Mientras tanto, el país quedó marcado. Barrios enteros que habían sido territorios del narcotráfico quedaron estigmatizados. Familias destruidas, víctimas silenciadas. Testimonios de víctimas de secuestros, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales salieron a la luz. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a empujar denuncias contra el Estado. Cómplices silenciosos, pactos oscuros, omisiones. La cultura del narco quedó inmersa en mitos, canciones, series de televisión. La narrativa del narco bueno se mezcló con la memoria de terror. En Medellín, bares, tours y museos rendían tributo, o glamour, al pasado criminal. La sociedad debate hasta qué punto se justifica la representación de aquellos crímenes. Cuando el horror se vuelve espectáculo, pero el dolor persiste. En municipios rurales, gente recuerda cómo el viejo cartel imponía reglas de control social. El que no votaba por su candidato era extorsionado. La escuela no funcionaba sin pagar cupo. La plaza no podía usarse sin permiso. Esa lógica social colapsó cuando cayó el cartel, pero después algunas bandas menores la retomaron. Este es el momento crucial. Ya conoces cómo el cartel sobrevivió fragmentado, cómo emergieron nuevas mafias, cómo el juicio simbólico sacudió al país. Lo que viene es aún más intenso. En la parte 4 exploraremos los días finales, la mazmorra interior del poder, los últimos enfrentamientos, venganzas finales, muertes no resueltas
y cómo ese final fue el inicio de otros fines. ¿Hasta dónde? ¿Crees que esa herencia criminal sigue viva hoy? ¿Cuál de esas nuevas facciones te parece más peligrosa? ¿Las que emergieron del antiguo cartel o las completamente nuevas? Deja tu opinión en los comentarios. Y si este relato te atrapa, comparte con tus amigos que aman estas historias de poder, traición y sangre. Pensabas que todo había terminado, que el cartel había sido borrado, que sus líderes estaban muertos o tras las rejas. Pero no, quedaba algo más. El eco más oscuro de esa historia aún estaba por desatarse, porque el verdadero final del Cartel Delfín no fue una explosión pública, fue una implosión silenciosa, llena de ajustes de cuentas, traiciones inesperadas y una guerra interna por el silencio. Las últimas venganzas. Los hombres que habían sobrevivido a la caída sabían que la única manera de seguir con vida era eliminando a los que sabían demasiado. No podían dejar cabos sueltos. Cada nombre, cada rostro, cada cuenta secreta que podía ser rastreada, se volvió un objetivo. Un sicario retirado relató en su testimonio protegido que durante más de 2 años posteriores al juicio simbólico, se ejecutaron al menos 19 asesinatos selectivos en 5 países diferentes. Excontadores, pilotos, esposas de antiguos aliados, sobrinos, incluso sacerdotes, que habían sido confesores del cartel, todos callados para siempre. Uno de los asesinatos más perturbadores ocurrió en España. Un exfinanciero del cartel que había recibido asilo temporal fue abatido a plena luz del día en una cafetería de Madrid. Su muerte fue reportada como ajuste de cuentas personal, pero las cámaras de seguridad mostraron un operativo limpio, profesional. Nadie fue capturado. ¿Hasta dónde puede llegar el brazo de un imperio caído? ¿Puede una organización fragmentada seguir matando con precisión quirúrgica? ¿Quién financia esos operativos si el cartel ya no existe? Esas son las preguntas que el público debe hacerse. ¿Y tú? ¿Crees que realmente alguna vez se disuelven estos grupos? Los silencios negociados. El fin verdadero llegó cuando los últimos líderes, aún en libertad, negociaron sus propias entregas o silencios. Algunos pactaron con agencias extranjeras, ofreciendo información parcial a cambio de inmunidad o protección para sus familias. Otros simplemente desaparecieron, se cambiaron de identidad, se sometieron a cirugías plásticas, se refugiaron en zonas rurales bajo protección de mafias locales. Hay registros de exmiembros del cartel que terminaron como empresarios en Panamá, inversores en México, operadores de criptomonedas en Estados Unidos, hombres que cambiaron el nombre pero no la esencia. Su conocimiento del tráfico, del lavado, de los sistemas de evasión financiera sigue intacto. No necesitan mover cocaína hoy. Les basta con mover dinero. Un ex juez colombiano incluso declaró, bajo anonimato, que varios de esos pactos silenciosos fueron tolerados por gobiernos, con tal de que la violencia disminuyera. Era un trato no escrito. Desaparecen del mapa y nosotros no los buscamos más. Esa política del olvido permitió que muchos escaparan de la justicia. El impacto en la nueva generación. Pero mientras esos jefes mayores se ocultaban o negociaban, una nueva generación emergía. Jóvenes que habían crecido bajo la sombra del cartel, hijos de capos, sobrinos, herederos de estructuras menores. Ellos no querían seguir el mismo camino, querían algo peor, ser más discretos, más eficientes, más globales. Muchos se educaron en universidades europeas o norteamericanas. Aprendieron de economía, criptografía, redes digitales, logística internacional. No portaban armas ni mandaban matar. Dirigían desde oficinas, desde móviles cifrados, desde cuentas offshore. No eran capos de barrio, eran CEOs del crimen. Y es ahí donde radica el verdadero peligro. Porque mientras el mundo cree que el cartel desapareció, en realidad solo mutó. Se volvió menos visible, más limpio, más aceptado en ciertos círculos empresariales. Esos hijos del cartel heredaron no solo dinero, sino inteligencia criminal. El legado en el poder político y mediático. El otro frente que sobrevivió fue el político. Varios aliados del antiguo cartel no solo siguieron en el poder,
escalaron. Hoy ocupan cargos en gobiernos locales, senados, cortes judiciales. Algunos han sido denunciados, otros protegidos, muchos intocables. ¿Recuerdas aquel gobernador del Caribe colombiano que facilitó puertos? Hoy tiene una fundación cultural. ¿Y el empresario de Centroamérica que movía cargamentos? Hoy patrocina eventos internacionales. El lavado de imagen fue tan eficaz como el lavado de dinero. También hubo medios de comunicación que jamás hablaron del tema, aunque sabían todo. Periodistas silenciados, canales comprados, programas editados. En México, EEU, Colombia, Argentina, el silencio mediático fue parte del negocio, porque contar demasiado podía costar caro. Por eso este video es diferente, porque no tenemos miedo a contar lo que muchos callan, y tú, que estás viendo esto, formas parte de un público que no se conforma con versiones oficiales, un público que exige la verdad, aunque duela, las víctimas olvidadas. En toda esta historia, hay un grupo que nunca tuvo voz suficiente, las víctimas. Decenas de miles de familias afectadas por el terror del cartel. Viudas, huérfanos, desplazados, amenazados. Comunidades que aún hoy viven con miedo. En zonas rurales de Colombia, pueblos enteros recuerdan los años de extorsión, toques de queda impuestos por los narcos, desapariciones forzadas. Algunos de esos pueblos aún tienen murales con rostros de víctimas, y nadie ha podido hacer justicia. En México, barrios enteros donde operaban colaboradores del cartel aún sufren violencia residual. Jóvenes reclutados a la fuerza, niñas desaparecidas, líderes comunitarios asesinados. Y la gran pregunta es, ¿quién responde por eso? En Argentina, una red de lavado vinculada al cartel operó durante años sin ser descubierta. Muchos ciudadanos comunes invirtieron sin saber que su dinero estaba ligado al crimen. ¿Qué responsabilidad tienen los bancos, los gobiernos, las agencias? ¿Fue realmente el final? Ahora que conoces toda esta historia, ¿puedes decir que el cartel terminó? ¿O simplemente cambió de forma, de nombre, de estrategia? Porque el crimen organizado no siempre muere con una bala o una sentencia. A veces sobrevive en los rincones del poder, en las pantallas del sistema financiero, en las decisiones políticas silenciosas. El cartel del fin fue una estructura monstruosa. Cayó, sí, pero su semilla germinó en múltiples direcciones, y el mundo aún vive con las consecuencias. Y lo que viene ahora te va a sacudir aún más. En la parte 5 vamos a revelar qué pasó con los archivos secretos del cartel. ¿Dónde están hoy las pruebas que podrían condenar a los verdaderos jefes? ¿Por qué aún hay documentos clasificados en EEU? ¿Y Colombia? ¿Qué esconden esos archivos y quién se beneficia de mantenerlos ocultos? Suscríbete ahora mismo porque si ya llegaste hasta aquí, no puedes quedarte sin ver la próxima parte. Esto que viene es la pieza faltante del rompecabezas y puede cambiar todo lo que crees saber sobre el narcotráfico en Latinoamérica. ¿Crees que existe realmente voluntad política para desenterrar toda la verdad? ¿O hay intereses demasiado poderosos protegiendo el silencio? Comenta abajo, comparte este video con alguien que también quiera conocer la verdad oculta del poder narco y prepárate, porque lo más fuerte aún no se ha dicho. Imagínate esto. Existe una carpeta con nombres, fechas, coordenadas y grabaciones, capaz de destruir carreras políticas, derrumbar empresas internacionales y desenterrar pactos que nunca debieron salir a la luz. Esa carpeta existe, o al menos existió. Y su contenido estuvo relacionado directamente con el cartel que acabó con Pablo Escobar. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué nunca fue revelada al público? ¿Y quién la guarda como si fuera una bomba de tiempo? Prepárate, porque esta parte va directo al corazón del misterio. Los archivos del miedo. Cuando el cartel del fin fue desmantelado, una de las operaciones más delicadas no fue capturar a sus líderes, sino recuperar su información. En varias redadas, tanto en Colombia como en Panamá y México, se incautaron discos duros, libretas, memorias cifradas y grabaciones. Según testimonios de agentes federales estadounidenses y colombianos, entre esos documentos había
nombres de funcionarios públicos en funciones, contratos falsos con empresas fachada en Europa y Asia, códigos de cuentas bancarias en Suiza, las Islas Caimán y Dubái, grabaciones de llamadas entre narcos y políticos en campañas electorales. Pero aquí viene lo extraño. Una parte de ese material desapareció. Algunas pruebas fueron declaradas extraviadas, otras inconclusas, y muchas clasificadas bajo sello de confidencialidad por razones de seguridad nacional o protección de intereses oscuros. Un exagente de la DEA confesó en un documental que parte del material incautado fue trasladado directamente a Langley, Virginia, y nunca volvió a aparecer en los tribunales. En Colombia, fiscales que intentaron acceder a ciertos expedientes fueron reasignados, jubilados o amenazados. ¿Y tú crees que esas pruebas se perdieron por accidente? ¿O fueron silenciadas deliberadamente? Las teorías más fuertes. Entre las hipótesis más difundidas sobre estos archivos secretos están 3 teorías. La teoría de la protección internacional. Los nombres involucrados salpicaban a altos mandos de varios países. De revelarse, las relaciones diplomáticas se habrían fracturado, incluyendo acuerdos comerciales, operaciones militares conjuntas y hasta cooperación antidrogas. Era mejor ocultarlo todo y borrar las huellas. La teoría del chantaje permanente. Algunos fragmentos de los archivos fueron utilizados como herramientas de chantaje entre mafias, gobiernos y empresarios. Yo no te toco si tú no me tocas. Así se mantuvo un equilibrio macabro en el que nadie hablaba, nadie acusaba, todos sabían, pero todos callaban. La teoría del archivo en la sombra. Una copia de todo ese material está en manos privadas. Puede ser un exmiembro del cartel, un agente traidor o incluso una inteligencia extranjera. Esa persona lo guarda como seguro de vida. Si algún día lo amenaza el sistema, puede filtrar todo y hacer colapsar las estructuras. ¿Qué teoría te parece más real? ¿Conoces algún caso similar en tu país? Escribe en los comentarios si crees que ese archivo saldrá a la luz algún día, o si ya está siendo usado en silencio para controlar a poderosos desde la oscuridad. Intentos de revelación y bloqueos mediáticos. No fueron pocos los periodistas que intentaron investigar estos documentos. Algunos murieron en circunstancias sospechosas, otros fueron silenciados con demandas, amenazas o censura editorial. En México, una periodista reveló un fragmento del contenido filtrado, un documento firmado por un ex candidato presidencial que supuestamente recibió apoyo financiero del cartel en su campaña de los 2000. La periodista fue desacreditada y poco después su redacción fue incendiada. En Colombia, una emisora obtuvo grabaciones entre 2 generales y un narco conocido del cartel Delfín. Nunca las publicaron. Los dueños del medio dijeron que era material no verificable, pero en realidad las llamadas eran auténticas. Las amenazas no tardaron en llegar. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Algunos medios internacionales también recibieron partes de estos documentos y tampoco publicaron, no por falta de pruebas, sino por miedo. Miedo a ser vetados, a perder patrocinadores o a sufrir accidentes. Las conexiones con figuras actuales. Lo más escalofriante es que algunos de los nombres que aparecen en esos archivos, según filtraciones parciales, siguen en el poder hoy. Un actual gobernador en México, un senador en Colombia, un empresario galardonado en Argentina, un exfuncionario en el Departamento de Estado de EEU, un líder de un consorcio multinacional con sede en Madrid. Todos tienen en común lo mismo: fortunas que crecieron exponencialmente tras la caída del cartel Delfín, proyectos adjudicados sin explicación, incrementos de patrimonio inexplicables, cargos blindados políticamente. Las pruebas jamás se presentaron en un tribunal, pero hay suficientes indicios para inquietar a cualquiera que observe de cerca. Y si esas personas están protegidas, ¿qué garantiza que la historia no se repita? ¿Cómo evitar que otros carteles emerjan, sabiendo que al final pueden comprar silencio? ¿Estamos repitiendo la historia? Muchos expertos aseguran que hoy estamos viviendo una nueva etapa del narcotráfico. Ya no es solo cocaína. Es fentanol, tráfico humano, armas, lavado de datos, manipulación de elecciones, especulación inmobiliaria. Y lo peor, con menos sangre visible, pero igual de letal,
El enemigo ya no dispara en la calle, ahora te compra desde una pantalla, desde una transferencia digital, desde un fondo de inversión. El legado del Cartel Delfín no fue solo violencia, fue mostrar que el crimen puede convivir con la legalidad si se vuelve lo suficientemente sofisticado, que puede disfrazarse de diplomacia, de inversión extranjera, de innovación. Y esa es la lección más peligrosa. Si no se destapan los archivos, si no se dice toda la verdad, la historia se repetirá. Con otros nombres, con otras caras, pero con las mismas víctimas. Vamos a cerrar esta serie con un análisis demoledor. ¿Quién fue realmente el ganador de esta guerra? ¿Qué estructuras nacieron de los escombros del cartel? ¿Y qué podemos hacer hoy como sociedad para evitar que la próxima generación de capos vuelva a construir imperios desde la sombra? Además, revelaremos una carta escrita por un ex jefe del cartel desde prisión, con confesiones que jamás se hicieron públicas. Si estás listo para el final más brutal, más revelador, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene literalmente te puede cambiar la forma de ver el mundo. ¿Crees que alguien en tu país está vinculado a esa red silenciosa? ¿Conoces historias similares que nunca llegaron a los medios? Escribe en los comentarios. Y prepárate, la verdad final está por salir. Llegamos al final de esta historia, pero como toda historia de poder, traición y dinero sucio, lo que parece el final es apenas otra forma de silencio. En esta última parte, vamos a responder la pregunta más peligrosa de todas. ¿Quién ganó realmente cuando cayó el cartel que acabó con Pablo Escobar? ¿Fueron los gobiernos? ¿Fueron las nuevas mafias? ¿Fueron los aliados silenciosos que permanecieron en la sombra? O peor aún, fue el sistema mismo, lo que quedó en pie. Tras años de operativos, detenciones, juicios y venganzas, el mapa criminal cambió. Las rutas se multiplicaron. Las bandas se adaptaron. El poder se descentralizó. El narco ya no necesitaba un solo rey. Ahora tenía 100 señores de la guerra, menos visibles pero igual de ricos. En México, el control de territorios pasó a manos de organizaciones nuevas, muchas de ellas con entrenamiento militar y vínculos políticos. En Colombia, las disidencias de las FARC y las bandas criminales absorbieron rutas del viejo cartel, aliándose con grupos extranjeros. En Estados Unidos y Europa, el consumo no solo no bajó, aumentó, y con él, el flujo de dinero sucio buscando dónde blanquearse. Y es aquí donde se revela la ironía más macabra. El mundo financiero se volvió el nuevo aliado del crimen organizado. Empresas de fachada, criptomonedas, inmobiliarias fantasmas, fondos de inversión sin rostro, todo diseñado para lavar capitales, sin necesidad de disparar una sola bala. El narco se volvió más sofisticado y menos detectable. La carta que lo revela todo, años después de su detención, uno de los ex jefes del Cartel Delfín escribió una carta desde prisión, una carta que nunca fue enviada a los medios, pero que fue filtrada por una fuente anónima a un periodista colombiano. Lo que decía era tan impactante que se mantuvo en secreto durante años. Hoy, por primera vez, revelamos parte de su contenido. La guerra no fue por cocaína, fue por poder. Y el poder no lo tienen los que disparan, sino los que firman contratos, los que aprueban licencias, los que manejan los bancos. Nosotros solo hicimos el trabajo sucio. Ellos se quedaron con el limpio. Cuando cayeron mis hombres, ellos aplaudieron en público, pero en privado siguieron usando nuestras rutas, nuestras conexiones, nuestras fórmulas. El verdadero cartel no terminó con nuestra caída, solo cambió de traje. Esa confesión no fue un delirio, fue una advertencia, el cartel invisible. Lo más peligroso no es el narco que dispara, sino el narco que ya no necesita ensuciarse. Hoy los nuevos capos viajan en aviones privados, se sientan en juntas de empresas multinacionales, son recibidos en eventos internacionales, se camuflan entre empresarios, políticos, filántropos, incluso influencers. ¿Nunca te preguntaste cómo ciertos personajes multiplicaron su fortuna sin explicación alguna? ¿Cómo alguien puede pasar de tener un bar de mala muerte a tener una cadena hotelera en 3 países? Ese es el cartel invisible. No tiene nombre oficial, no tiene sicarios visibles, pero sus tentáculos alcanzan los puertos, las elecciones, la banca, los contratos públicos. ¿Qué hacemos con esta verdad? Ahora que ya sabes todo esto, la pregunta es ¿y qué?
¿Qué podemos hacer como sociedad frente a un enemigo que ya no se esconde en la selva, sino en los escritorios del poder? Primero, no caer en la trampa de la indiferencia. Segundo, no romantizar el crimen. Tercero, no premiar con likes ni votos a quienes claramente están ligados al dinero sucio, porque aunque no tengas pruebas directas, tu intuición no miente. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente esconde algo. Y sobre todo, no callar. Hablar, compartir, denunciar, aunque parezca inútil, aunque parezca peligroso, porque el silencio es el fertilizante del crimen. Legado y advertencia final. El cartel Delfín fue una bestia con 1000 cabezas. Algunas fueron cortadas, otras se escondieron. Pero el cuerpo aún respira, en forma de redes, favores, herencias, códigos de silencio. Su legado no es solo la sangre, es la advertencia de que el poder sin control, sin transparencia, sin justicia real, se convierte en crimen. Y si no actuamos, si no educamos a la nueva generación con valores firmes, el próximo cartel no necesitará acabar con Pablo Escobar, porque no tendrá rivales, porque ya será parte del sistema. ¿Te sorprendió todo lo que descubrimos en esta serie? Entonces imagina lo que viene en el próximo video. Porque hay un grupo que, en silencio, movió más dinero que el cartel de Medellín y el de Sinaloa juntos. Y nunca ha salido en una serie de Netflix. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con al menos una persona que necesita conocer la verdad detrás del narco moderno. Porque aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a revelar lo que nadie se atreve a contar. Y ahora dime, ¿crees que el narco está más fuerte que nunca? ¿O estamos al borde de una nueva guerra que nadie quiere ver? Escribe tu opinión en los comentarios. Este canal es tuyo, tu voz cuenta. Y esto apenas empieza.